el dinero que el gobierno le debe a las EPS por sus servicios de salud asciende a 32,9 billones de pesos. Bienvenidos a El Porqué Noticias. Esta semana estuvo demasiado complicada, pues tuvimos múltiples ataques muy fuertes hacia la institucionalidad y la democracia en Colombia. Caracol Noticias, con un plan organizado por todos los medios de comunicación hegemónicos, tergiversó un informe central para comprender por qué el sistema de EPS en Colombia es todo un robo para las finanzas. Según las cifras, con corte al 31 de diciembre del 2024, el dinero que el gobierno le debe a las EPS por sus servicios de salud asciende a 32,9 billones de pesos, lo que ha generado su estado crítico. Ojo, nuestras finanzas. Basaron buena parte de su noticiero en una noticia. El gobierno debe a las EPS dizque 32 billones de pesos. Sin embargo, y esto hay que decirlo muy claro, son las EPS a quienes se les desaparecieron, entre comillas, se les desaparecieron 32 billones de pesos de nuestros impuestos y aportes. Imagínate lo ridículo que es esto. A ti en una empresa se te pierden 5.000 pesos y ya te van armando tremendo proceso penal. Mientras que a ellos se les pierden 32 billones de pesos y todos tenemos que estar aplaudiéndoles y felices de la vida porque nos están robando. La Contraloría también reveló que 16 EPS presentan problemas de liquidez, lo que las limita en su capacidad de respuesta inmediata y que solo 6 de las 29 entidades activas cumplen con los requisitos financieros que garantizan su solidez. Entonces son 32 billones de pesos que no aparecen y no quieren devolvernos. Aquí es donde te tienes que parar a pensar un momento. ¿Has tratado de ir a urgencias en las últimas semanas y te han dicho que no te van a atender porque tu EPS no ha pagado al hospital las deudas que tiene? ¿Qué es esto? Nos estamos devolviendo a uno de los peores momentos de la salud en la historia de Colombia, y es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe la emprendió hoy con los funcionarios que redactaron los decretos de reforma a la salud y dijo que el problema es solo de redacción porque la intención es buena. Arnulfo Méndez. María Cristina, para algunos observadores el presidente ya evalúa el costo político de las medidas y empieza a marcar distancias para que sean sus subalternos los dueños de los platos rotos. Ante la andanada de críticas que han recibido los decretos de la emergencia social, el presidente Álvaro Uribe le echó la culpa del inconformismo nacional a un problema de redacción. Para el presidente, la culpa la tienen los funcionarios que, según él, redactaron con adornos los decretos. Nos ponemos nosotros a adornarnos con un poco de literatura confusa y lo que hacemos es crear dificultades en la apreciación de los colombianos sobre un tema tan importante como es el tema de la salud. Hombre, breguemos a hacer los decretos reglamentarios como versos de poetas populares que se entiendan. Y lo peor es que aquí en estos momentos son los altos jueces los que están defendiendo a las EPS de todos estos robos, de todos estos atracos que nos han hecho a nosotros. 8 de la noche, 11 minutos. Mucha atención porque hay noticia importante que llega desde la Corte Constitucional, que acaba de dejar sin efectos la resolución con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, intervino la EPS Sanitas. Y lo han hecho aprovechándose de nuestro estado de indefensión, porque un enfermo, cuando tiene que ir allá, pues no puede estar peleando todo el tiempo, todos los días, para que le hagan una operación, para que le hagan una intervención de suma importancia. Como solía suceder, y cosa que la gente se le olvida, solía suceder todos los días en el mediocre gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero en esa época no era culpa de Uribe, como nos decían los medios de comunicación, a pesar de que Uribe les hacía todo el jueguito para proteger y defender todos sus abusos. Las transferencias hechas en el 2002 con la ley 715 y la que usted hizo en el 2007 le recortó los recursos a la salud, a la educación y al saneamiento de agua potable. ¿No será, señor presidente, que esta crisis se asocia con esta reforma de las transferencias? Y aquí yo te pregunto, ¿no te dicen a ti que tienes que pagar tu EPS cada mes? ¿No te descuentan a ti cada mes la plata de la EPS? A ti, religiosamente, si quieres trabajar, te toca sacar esa platica para pagar la EPS. ¿Y cómo así que las EPS no tienen para pagarle a los hospitales ni a los profesionales en salud que nos atienden a nosotros?
¿Cómo así que no tienen la plata? Si el ADRES periódicamente les hace envío de los dineros de los colombianos. Por otro lado, las EPS adeudan 2,8 billones de pesos a los operadores farmacéuticos, a pesar de que en 2024 les pagaron cerca del 90% de la facturación. Aseguran que esta situación afecta la entrega oportuna de medicamentos, lo que se ha convertido en la principal causa del aumento en un 23,2% de los PQR. ¿Acaso no mereces recibir un servicio sin importar dónde estés, sea que tu EPS tenga o no convenio con ese hospital? ¿Acaso tú no pagas? ¿Y qué te dice la EPS si tú no pagas? Ah, ahí sí te cobra, ¿cierto? Te cobra un ojo de la cara y te cobra los intereses de lo que no pagaste. Y lo peor es que a ti te toca enfermarte en los lugares, en las zonas que ellos hayan demarcado para poder recibirte, para poder atenderte. Entre las tantas razones que nosotros podríamos argumentar, esta es una de las razones importantes por las cuales se requiere una reforma a la salud en Colombia. Ya no más esa mediocre, esa miserable Ley 100 que solamente ha dejado millones de muertos en Colombia. Nosotros recibimos un sistema totalmente quebrado. Está el tema de las EPS. Ese ha sido un tema muy controvertido. Todos coincidimos en que el funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Esas EPS que se aprobaron con la Ley 100 no han funcionado. Y por eso... Fuera de eso, tenemos un sistema de aseguramiento donde muchas EPS se están abusando. ¿Y abusan por qué? Porque se les paga por el número de afiliados a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. Puntuales. Y quiero decirle esto, al médico residente en Colombia hay que pagarle. Somos de los pocos países donde estamos por fuera de ese rango. Necesitamos precios de referencia, telemedicina, política de trasplantes, mejorar la cobertura y la densificación hospitalaria en las regiones del país. Esa es la base de la reforma que yo quiero para que el sistema de salud tenga cobertura, calidad, sostenibilidad financiera y óigame la última. A las EPS les voy a poner no solamente a la Supersalud, sino en la otra orejita, a la Superfinanciera, para que garantice que tengan las reservas técnicas para cumplir sus obligaciones. ¡Qué berraquera de sistema ese que defiende la derecha! ¿Ah? Nosotros los colombianos, que nos creemos demasiado avispados, vienen los de la derecha y nos meten los dedos a la boca y nos dicen, sí, este es el mejor sistema del mundo. Pero ¿qué clase de sistema es el que nos están ofreciendo? ¿Ah? Ya basta. Basta de un sistema de salud donde los recursos de nosotros los colombianos son tomados por estos potentados, por estos ricos, como su caja menor. Que ellos aprendan a trabajar honradamente. Que se unten un poquitico de pueblo para que aprendan qué es trabajar, no que todos se los hagan. Ahora, pasando a otro punto, a otro de esos grandes golpes que esta semana los medios de comunicación le dieron y actuaron en contra de la democracia, es esta portada de Revista Semana en la cual se ataca a las Fuerzas Armadas colombianas. Estamos viendo un ataque diario, día sí y día también, con un intento de desestabilizar la moral de la tropa colombiana para que los grupos narcoterroristas como el Clan del Golfo y el ELN retomen el control nacional que Iván Duque y la seguridad democrática les dio. Revista Semana declara que la inversión que el gobierno está haciendo para los gastos militares en Colombia es insuficiente. Y reporta que los gastos en seguridad para Colombia son menores, muchísimo menores, prácticamente menos del 50% de lo que se necesita. Hecho que es completamente falso. Ah, pero estos señores el año pasado salieron a aplaudir al Congreso de la República cuando desfinanciaron al Estado, cuando no le permitieron al gobierno nacional tener los recursos suficientes para cumplir las metas que se había propuesto para el año 2025. Y entonces, como la gente no recuerda bien, encadena lo que viene del año pasado, que les dicen que no se aprobó el presupuesto nacional, y este año vienen a decir que falta en las Fuerzas Armadas, que falta en la educación, que falta en la salud, que falta en 1001 lugares. Venga, ¿acaso no es un ejemplo eso de lo perversa que es la derecha en Colombia? Prefieren vernos morir de hambre, de ignorancia, de no atendernos en el sistema de salud. Prefieren vernos por los ataques terroristas de grupos armados que ellos mismos han financiado y con los que han negociado. Y lo que se les olvida decir a esta tracamanada de degenerados, de estos medios prepagos, estamos en las garras de todo un presunto terrorismo comunicacional. Una empresa que gestiona el odio, el miedo, el terror en los colombianos.
Y todo esto es un plan organizado para meterle miedo a los colombianos. Y esto viene ya desde hace casi 4 años, desde esa manifestación de la dignidad del 2021. Y es que hay una cosa, se les olvida decir que fue con la seguridad democrática y con el gobierno de Iván Duque que la violencia llegó a un punto sin control. En los años de Iván Duque sí que volvimos a los años 90. El ELN y el paramilitarismo con el Clan del Golfo se tomaron Colombia, porque Iván Duque y la seguridad democrática había atado las manos del ejército para que no pudiera enfrentar al narcotráfico y al terrorismo. Fue con Iván Duque que la violencia se desbordó por todo el país. Y entonces llegó el gobierno del cambio, que empezó a transformar las dinámicas de violencia con las cuales habíamos estado nosotros viviendo durante el gobierno Duque para reducirlas ostensiblemente. Y entonces, como llegó este gobierno a imponer orden en la sociedad colombiana, pero ojo, un orden en el cual no se tenían que masacrar a los campesinos para poder presentar logros como lo hacían ciertos gobiernos del pasado. Y es que es gracias a este gobierno que se han retomado espacios que anteriormente, durante años, no había llegado el Estado. Entre otras razones, porque las políticas de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez le habían entregado el territorio nacional al narcotráfico y al terrorismo. Finalmente tenemos el peor atentado contra las elecciones del año 2026, la contratación de la empresa Thomas Gregg. ¡Qué vergüenza de parte del registrador! Pues sí, en contra de los intereses de los colombianos, la registraduría firma un contrato hecho a la medida de Thomas Gregg, teniendo en cuenta que dicha empresa ha sido incapaz de cumplir la misión de su contrato en las 2 últimas elecciones. ¿Y por qué se gana el contrato? Bueno, porque es que en la junta directiva se encuentra Noemí Sanín, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Y hace algunas semanas Juan Manuel Santos le había dicho a Álvaro Uribe que se tenían que unir para ganar las elecciones del 2026. Guiño, guiño. Creo que ya sabemos cómo es que piensan ganarlas. Thomas Gregg en 2018 fue la empresa contratada para organizar las elecciones. ¿Recuerdas que en 2018 no había tarjetones ni formularios electorales suficientes y se debió usar fotocopias? Sí, es cierto. A cualquier empresa, no necesariamente en todos los lugares, van a haber la cantidad suficiente de tarjetones para votar, ni de formularios. Eso está bien. Y eso en mesas aisladas. Pero ¿cómo es posible que en casi todas las mesas de votación del país hicieran falta tarjetones y formularios? Yo no me lo explico. Para haberles pagado un contrato de billones y billones de pesos, pues es lo mínimo que ellos deben tener presente. ¿Eso te da a ti seguridad en los comicios electorales del 2026? En relación con las fotocopias, ¿no te parece raro que ese problemita se solucionara en Colombia en menos de 15 minutos en todo el país? ¿Cómo hicieron para tener millones de fotocopias en menos de 15 minutos? ¿Te acuerdas que en el 2018 tampoco dejaron revisar el software electoral para ver si se estaba haciendo trampa o no? ¿Y que volvieron a surgir los mismos inconvenientes en el 2022? Todo calcado a la perfección. ¿Cómo es posible que una empresa, ganándose billones de pesos en dos contratos para los comicios electorales, se le permita que pueda dirigir un tercer contrato donde seguramente va a pasar lo mismo? Esa empresa debería estar vetada por sus incapacidades probadas. ¿Y recuerdas el rediseño de los formatos en 2022? Sí, esos donde pusieron al pacto histórico al final de todas las listas de la votación. ¿Para qué? Al momento de escanear esa tirilla de las votaciones, lo que hacían era dejar al pacto histórico por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que los votos que estaban ahí no se contaban al final de cuentas. Y es por eso que se perdió casi 1 millón de votos del pacto histórico en ese momento. Y que fue gracias a los testigos electorales y a todas las personas que se sumaron para hacer el reconteo de los votos que se pudo salvar prácticamente ese 1 millón de votos que se robaron. Se robaron. Ojo, hay que estar muy atentos contra los ataques continuados en contra de la democracia y los intereses de los colombianos. ¿De parte de quién? De la derecha, no puede ser de nadie más. Ellos, dentro de su ideología, desprecian, aborrecen la democracia. Ellos son, por el contrario, amantes de las dictaduras y el poder autocrático.
No podemos permitir que en el 2026 vuelva a subir la derecha a meternos odio, miedo, terror, mientras ellos felices y jugados de la risa robando nuestros recursos económicos. Esto fue el Porqué Noticias. ¿Qué es lo que hacemos ahora con el giro directo a Darío Fernando? Que desde la Tesorería General de la Nación o desde el FOSIGA salga el giro al último beneficiario. Mire, esta plata, siempre acordado con el municipio o con el departamento. De esta cuenta, esto es lo del municipio, esto es lo de la EPS, esto es lo del hospital. Eso que empiece el 1 de abril, estamos seguros que le va a dar mucha agilidad a los pagos y le va a ahorrar mucho dinero al sistema.